y los porcentajes se pueden ver en pantalla. Siguiente diapositiva. Ya, ahora respecto a la epidemiología, vamos a ver en primero que los linfomas van a ser el quinto cáncer más común y además la quinta causa de muerte por cáncer a nivel mundial y afectando a 3 a 6 personas por cada 100.000 habitantes. Y ahora vamos a ver especialmente el de Hodgkin, que va a ser más frecuente en adolescentes y se va a presentar con adenopatías de crecimiento progresivo. Además, se va a considerar una enfermedad de distribución bimodal, es decir, que va a tener un primer pico en la segunda y tercera edad y un segundo pico a partir de los 60 años, y el subtipo más frecuente de la esclerosis nodular, y según el MINSA hay un 89% de sobrevida en el Perú y hay 37 casos a nivel nacional que se registró en el 2018. Siguiente diapositiva. Ya, ahora respecto a la etiología, vamos a ver de que su etiología en realidad es conocida, pero puede surgir alrededor de la proliferación nuclear de células originadas a partir de linfocitos B. Y esa transformación va a generar a las células patonómicas, que son las de Rett-Sternberg. Asimismo, hay factores de riesgo como los antecedentes familiares, sexo masculino e infección por VIH y de virus de Epstein-Barr. Asimismo, el MINSA también menciona el medio ambiente, el estilo de vida, la inmunosupresión y los factores hereditarios. Siguiente diapositiva. Ya, eso ya lo digo. Ya, continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre Perdón, empecé mal. Bien, voy a hablar ahora sobre la inmunofisiopatología. Para ello hay que tener en cuenta que el linfoma de Hodgkin está compuesto principalmente por células Rett-Sternberg. Estas células son células que se caracterizan por ser células binucleadas, grandes, y porque se generan a partir de los linfocitos B. Bien, estas células van a estar rodeadas por otro tipo de células inmunológicas del sistema inmune, ¿no? Como son los linfocitos y macrófagos. Especialmente son los linfocitos efectores. Bien, como ya mencioné, estos linfocitos efectores están conformando lo que es el microambiente tumoral, ¿no? Entonces vamos a hablar de las células Rett-Sternberg y también del microambiente tumoral. Empezaré hablando por las células Rett-Sternberg. Como ya mencioné, se originan a partir de las células B en los centros germinales y se caracterizan, ¿no?, porque expresan CD30, que es similar a las células B extrafoliculares. Asimismo, estas células albergan reordenamientos clonales de genes de inmunoglobulina hipermutados y con cambio de clase, ¿no?, que a su vez van a dar lugar a genes de inmunoglobulina no funcionales. Y por ende, no se podrá dar la expresión del receptor de células B, ¿no? Sabemos que en células normales, estas células no se van a poder, pasarían a un proceso de apoptosis, ¿no? Sin embargo, por mecanismos oncogénicos, estas células sin receptor BCR logran sobrevivir. Asimismo, las células Rett-Sternberg se caracterizan porque, a pesar de que se originan de las células B, carecen de marcadores típicos del linaje de células B, como CD19 y CD20, ¿no? Ahora, vamos a ver que entonces hay una variación del fenotipo de las células B para que den lugar a las células Rett-Sternberg. Esto se da mediante un silenciamiento epigenético de los reguladores clave para la diferenciación de las células B. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar del microambiente tumoral en el linfoma de Hodgkin clásico. Vamos a ver que el contenido celular va a variar dependiendo del subtipo del linfoma de Hodgkin. Así, en el linfoma de Hodgkin clásico de esclerosis nodular, vamos a ver que principalmente está rodeado por bandas de colágeno que forman lo que es la esclerosis nodular. En caso del linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, más que todo está formado por macrófagos en unas cantidades relativamente abundantes. En el linfoma de Hodgkin clásico con depresión de linfocitos, como dice su nombre, pues hay una disminución de la cantidad de poblaciones celulares de linfocitos, ¿no? Y en el caso del linfoma rico en linfocitos, también su nombre lo menciona, abundante cantidad de linfocitos. Por otro lado, vamos a ver cómo se originan las células Rett-Sternberg. Estas células malignas, ¿no?, van a atraer a las células de Helper 2, de células regulares y también a los macrófagos. Estas células a su vez van a mantener un microambiente inflamatorio. Este microambiente inflamatorio va a favorecer el crecimiento de las células Rett-Sternberg, ¿no?, manteniendo así el tumor.
Por otro lado, también los macrófagos y las células Redi-Steinberg van a expresar el ligando de receptor de células programada, que es PDL1, que a su vez se va a unir a las células TPD1, CD4, que favorecen el agotamiento de las células T, característico de esta patología. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el cuadro clínico. Vamos a ver dos tipos, ¿no? Empezaremos por el linfoma de Hodgkin clásico. Bueno, este surge en los ganglios linfáticos periféricos, especialmente en los ganglios linfáticos del mediastino, y puede infiltrar localizaciones extraganglionares, ¿no? Como el hígado y el vaso. Asimismo, también puede afectar ganglios linfáticos inguinales, pero no se origina ahí, sino que se podría producir esto, ¿no? en la progresión, en el curso de progresión de la enfermedad. En el caso del linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos, bueno, se diagnostica en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Y se localiza en la región cervical, axilar, inguinal o mesentérica también. Por lo general, no presenta manifestaciones extraganglionares. En ambos casos, los linfomas de Hodgkin en sí generan linfadenopatías asintomáticas. Sin embargo, hay pacientes que sí son sintomáticos, ¿no? En estos pacientes, pues vamos a identificar dos tipos de síntomas, síntomas localizados y síntomas sistémicos. En el caso de los síntomas localizados, pues se manifiestan por compresión de estructuras cercanas al linfoma, tos, dolor, que dan lugar, ¿no? a la tos, dolor torácico y limitación del movimiento. Y en caso de los síntomas sistémicos, se presentan sudores nocturnos, pérdida de peso inexplicable y fiebre persistente. Y con menos frecuencia también puede estar presente prurito persistente y dolor localizado por la ingesta de alcohol. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora siguiendo con el diagnóstico, vamos a ver que lo primero del diagnóstico se debe realizar una valoración general, es decir, la anamnesis, el ECOG, exploración física completa y valoración de comorbilidades, para detectar procesos infecciosos que pueden estar activando mecanismos inmunológicos, como la estimulación antigénica crónica, que es causada por el Helicobacter pylori, la transformación directa de linfocitos, que lo causa el virus de Epstein-Barr. También tenemos la inmunosupresión, que puede ser inducida por el VIH. Asimismo, si se sospecha de lo que es el linfoma de Hodgkin o linfoma, se debe hacer una biopsia del ganglio linfático y se puede realizar de dos maneras, por incisión o con aguja. Por incisión se va a ver dos clases, que la primera es incisional, en la que se va a extraer lo que es todo el ganglio linfático, y en la segunda de incisión se va a extirpar una pequeña parte. Y la biopsia con aguja va a ser menos invasiva porque no va a haber un corte en la piel, pero el inconveniente es que no se va a obtener suficiente tejido para diagnosticar. Y se puede hacer mediante una aguja gruesa o mediante una aguja fina. Y luego, para la identificación del estadio de lo que es el linfoma de Hodgkin, se va a proceder a hacer estudios de morfología celular o inmunohistoquímica, donde vamos a identificar el CD15 y CD30, y también se procede a la citometría de flujo. Siguiente diapositiva. Ya, ahora también se puede realizar lo que son los estudios complementarios, como análisis sanguíneo, estudios de imagen. En análisis sanguíneos tenemos la hematología completa, la prueba de función hepática y la prueba de función renal. Así en el estudio de imagen tenemos la tomografía computarizada, lo que es el PET, que es, el PET, lo que es ya luego tomografía de positrones, ahí está, tomografía de positrones. Luego en otras pruebas tenemos la biopsia de la médula ósea, la punción lumbar para ver si se ha diseminado, y también el electrocardiograma y fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la espirometría. Siguiente diapositiva. Ya, ahora referente a la estadificación, vamos a ver que la estadificación antes era según el sistema de Ann Arbor, pero ahora se utiliza el sistema de Lugano. Primero aquí vamos a ver 4 etapas, donde la etapa 1 vamos a ver de que la localización solamente es en una área del ganglio linfático u órgano linfático, por ejemplo el timo. Y vamos a ver de que si se encuentra aparte un órgano que no es parte del sistema linfático comprometido, se le agrega la letra E y sería etapa 1E. Luego en la etapa 2 tenemos que donde 2 o más áreas del ganglio linfático del mismo lado, ya sea superior o inferior al diafragma, y se considera también de tipo E si va a
propagarse a otro órgano adyacente. Luego en la etapa 3 vamos a ver que se localiza el área de ganglios linfáticos a ambos lados, superior e inferior del diafragma. Y en la etapa 4, que tengo que corregirlo, ya lo vi, se ha propagado ampliamente, por lo menos en un órgano fuera del sistema linfático, ya sea el hígado, la médula ósea o los pulmones. También vamos a ver, sí, ya me acordar de ahí ya. Bueno, de hecho, así de olvido. Ahorita lo busco ya. Luego en la nota, luego en la nota. Luego vamos a ver otro tipo de algunos términos que se utilizan como la enfermedad voluminosa para describir tumores que son al medio de 10 centímetros de ancho y que se le añade el término X. También tenemos el A versus B, se va a agregar la letra B si la persona presenta síntomas B, como la pérdida de peso más del 10% en los 6 meses previos al diagnóstico, la fiebre inexplicable o sudoración profusa durante la noche. Y también vamos a ver que el linfoma de Hodgkin se utilizan algunos términos como resistente o recurrente. Resistente cuando no desaparece o progresa cuando está en tratamiento, y recurrente cuando desapareció con el tratamiento pero ahora está regenerando. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico diferencial, que como recordemos, las adenopatías no son exclusivas de neoplasias linfocíticas, por tal razón se debe hacer un diagnóstico diferencial. En este caso vamos a ver de que se tiene que realizar con las siguientes patologías, que son el linfoma de no-Hodgkin, adenopatías metastásicas, infección de Epstein-Barr virus y lupus eritematoso sistemático y masa mediastal timomas. Siguiente diapositiva. Aparecen en pantalla. Ah, pues.
La escala de... Ese es... Sí. Leí que... Espera, lo estoy respondiendo y hablamos de eso, porque creo que también he investigado. Ah, ya. Ok, siguiendo con el linfoma de No-Hodgkin, vamos a ver que es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que van a derivar de progenitores BOT, de células B maduras o células T maduras, es decir, van a englobar un conjunto de linfoma extenso y heterogéneo, excepto de los que ya hemos hablado. Asimismo, de acuerdo a leucemia y linfoma associative, vamos a ver que se divide en dos, que es el linfoma de progresión lenta o indolente y de progresión rápida o agresiva, los cuales se ven en pantalla, donde los tipos más comunes en el primero es el linfoma folicular y en el segundo es el linfoma difuso de células B grandes. Siguiente diapositiva. Ya, ahora respecto a la epidemiología, vamos a ver que en el linfoma no Hodgkin va a ser, los 2/3 van a ser diagnosticados en la infancia, va a ser más frecuente a la edad de los 15 años y asimismo su incidencia más se va a dar en lo que es el sexo masculino y en los que son y los caucásicos. Asimismo, la edad de diagnóstico es de 10 años y el subtipo más común es el linfoma de Burkitt. Asimismo, el MINSA menciona de que del Perú en el año 2018 hubo un total de 3.357 casos de linfoma de No-Hodgkin, ubicándolo en el quinto lugar de frecuencia de cáncer. Siguiente diapositiva. Ya, ahora respecto a la etiología, vamos a ver de que también es desconocida, pero se mencionan factores de riesgo como la inmunodeficiencia, enfermedades autoinmunes e infecciones crónicas. Asimismo, se puede considerar una causa lo que es la variedad de mutaciones genéticas que van a modificar los puntos de control inmunológicos y componentes estructurales. De la misma manera, la mayoría de lo que es el linfoma de Hodgkin pediátricos presentan desalocaciones cromosómicas que van a producir proteína de fusión y por lo tanto van a alterar el mecanismo de control celular favoreciendo la oncogénesis. Siguiente diapositiva. La que sigue. Belén, te toca. Ya, ese es, ¿no? Ya. Voy a continuar hablando sobre la inmunofisiopatología del linfoma de No-Hodgkin. Bien, el linfoma de No-Hodgkin se desarrolla a partir de alteraciones en el ADN, como mutaciones, amplificación o dirección de genes y translocaciones cromosómicas. Como ejemplo, por ejemplo, está la translocación del oncogen BCL2, que da lugar al linfoma folicular, y la translocación del oncogen MIC, que da lugar al linfoma de Burkitt. Bien, en el caso de las translocaciones en los linfomas no-Hodgkin de células B, que son los linfomas no-Hodgkin más comunes, bien, las translocaciones en estos linfomas pues, van a dar lugar a rupturas cromosómicas, pero estas rupturas cromosómicas se producen ¿no? mediante la acción de enzimas que se encargan de reorganizar los segmentos del gen de inmunoglobulina para poder producir el receptor de las células B, ¿no? En el caso de las células B normales. Estas enzimas son la desaminasa inducida por activación y el complejo de gen activador de la recombinación. En caso de la primera enzima, se encarga ¿no? de la hipermutación somática, de la recombinación de cambio de clase en las células B del centro germinal, mientras que la segunda enzima se encarga de la recombinación de los segmentos B de J y de los genes de inmunoglobulina y también del receptor de las células T, los linfocitos no linfoides inmaduros. Pues al haber translocaciones en los cromosomas que se encargan de este proceso de producción del BCR, pues también hay una alteración en su producción, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, el linfoma de No-Hodgkin vamos a tener diferentes subtipos. El más común es el linfoma de las células B maduras, que comprende el 80% de los linfomas No-Hodgkin. Estos linfomas de células B maduras se pueden clasificar en linfomas indolentes y linfomas agresivos. Los linfomas indolentes se llaman así porque tienen una diseminación lenta, mientras que los linfomas agresivos tienen un crecimiento más rápido. En caso de linfomas indolentes, ellos comprenden o se forman ¿no? por células B maduras, pero que son pequeñas y que expresan CD5 y CD23.
Asimismo, estos linfomas se caracterizan porque hay acumulación difusa de pequeños linfocitos y porque hay presencia de centros de proliferación. Los linfomas indolentes, su desarrollo va a estar precedido por una fase sintomática conocida como linfocitosis de células B monoclonales. Y luego pues pasará a ser una fase sintomática, ¿no? Dando lugar al linfoma en sí mismo. Por otro lado, tenemos los linfomas agresivos, el cual comprende los linfomas difusos de células B grandes que expresan CD45, PAC5 y también inmunoglobulinas. Estos linfomas difusos de células B van a representar el tipo más común de linfoma y se caracterizan porque tienen una proliferación difusa de células linfoides grandes como células linfoides centroblásticas e inmunoblásticas. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico de linfoma de no-Hodgkin. Bien, los pacientes suelen presentar, ¿no?, linfadenopatía o también esplenomegalia. Vamos a ver que la rapidez en que se va a desarrollar la inflamación puede depender del grado del linfoma, ¿no? Si tenemos un linfoma de bajo grado, va a haber una diseminación lenta, ¿no?, que abarca meses o incluso años. Pero si hay un linfoma de alto grado, la diseminación es más rápida. En los linfomas, vamos a ver que los síntomas no se van a presentar dependiendo si es un linfoma no Hodgkin ganglionar o si es un linfoma no Hodgkin extraganglionar. En el caso del linfoma no Hodgkin ganglionar, comprende más que todo linfadenopatía cervical, que se caracteriza por manifestación frecuente en la cabeza y cuello, por múltiples ganglios linfáticos indoloros. Asimismo, comúnmente este tipo de linfoma no Hodgkin ganglionar se propaga a nodos no continuos, ¿no? Y también puede tener afectación abdominal. En caso del linfoma no Hodgkin extraganglionar, estos linfomas se pueden presentar en 3 regiones principalmente. No puede haber linfomas de amígdalas palatinas, linfomas rinofaringios o linfomas orales. En caso de linfomas de las amígdalas palatinas, el paciente que presenta este tipo de linfomas va a presentar disfagia, dolor de garganta, también agrandamiento, ¿no?, de los nódulos linfáticos, agrandamiento, no de las amígdalas palatinas, pero va a ser asintomático. Y en caso de los linfomas rinofaringios, va a haber también agrandamiento de los ganglios del cuello, aumento de la obstrucción nasal y pérdida de la audición. En caso de los linfomas orales, es sobre todo frecuente este tipo en los pacientes que presentan VIH y pues va a haber hinchazón, dolor y úlceras, ¿no?, que van a involucrar principalmente las encías, el paladar y la lengua. Siguiente diapositiva. Ya, ahora relacionado al diagnóstico, vamos a ver de que se enfatiza que el linfoma de Hodgkin va a realizar una serie de procedimientos como el anamnesis, que ya lo hemos visto, va a seguir los mismos pasos que el linfoma de Hodgkin, como la biopsia del ganglio linfático y estudios complementarios como la biopsia de la ósea, la porción lumbar, la muestra de líquido pleural, eso lo tengo que eliminar. Ya. Luego en estudios por imagen vamos a ver que también se utiliza la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones y el estudio de PET de positrones, tengo que apuntar ese nombre. Ya. Luego aquí en lo diferente tenemos la prueba de los cromosomas. En la prueba de los cromosomas vamos a ver de que se divide en 3, que va a medir lo que son los cambios en los cromosomas, valga la redundancia. En la citogenética, por ejemplo, se va a detectar anomalías. En la hibridación in situ con fluorescencia se examina minuciosamente el ADN. En lo que es la reacción en cadena polimerasa, aquí se va a dar una prueba de ADN de alta sensibilidad que va a detectar cambios genéticos y ciertos cambios cromosómicos muy pequeños. Siguiente diapositiva. Ya, sí, diagnóstico. Sí, lo estoy cambiando, por eso parece así. Ya, en lo que respecta a estadificación, vamos a ver lo que son 4 tipos. En la etapa 1 va a ser similar. Es que es igual al otro. Es que sí es igual. Es que es igual ya. En la etapa 1 vamos a ver de que se encuentra solamente un área de ganglios linfáticos. En la etapa 2 vamos a ver de que se distribuye en...
Claro, ahí pongo estadificación de frente, hay como moverlo y ya, sí, ese, ya. Siguiente para hacer el tiempo. Sí, ya. Ahora en el diagnóstico diferencial, vamos a ver de que el diagnóstico diferencial se hace según algunas patologías, como el linfoma de células grandes anaplásico, el linfoma de leucemia de células T en adulto, el carcinoma, linfadenitis granulomatosa, hiperplasia paracortical y el linfoma de Hodgkin. Y especialmente estos dos se van a diferenciar porque el linfoma de Hodgkin va a ser representado por las células Red-Stenberg del linfocito B y el linfoma no de Hodgkin del linfocito B y T. Y el linfoma de Hodgkin va a tener lo que son los marcadores CD30 y CD15, y el no Hodgkin va a tener CD20 para el B y CD3, 4 y 8 para el T. Asimismo, la diseminación va a ser diferente, ya que el linfoma de Hodgkin va a tener una diseminación linfática, que en este caso es decir que el comienzo se va a lograr localizar, y el linfoma no de Hodgkin es hematógena, es decir, el comienzo será difuso. Siguiente diapositiva. Así puse la diapositiva porque no sabía si poner gracias o no. Ah, ya córtala, Belén. Ya córtala. Sí, profesión sí